Especiales de filosofía. Filosofía moderna. Todo hombre es útil a la humanidad por el simple hecho de existir. Jean-Jacques Rousseau. Amigos, tengan todos ustedes un saludo muy especial. En este día, en este microvideo, vamos a continuar hablando de filosofía. La filosofía, ese apasionante esfuerzo que ha hecho el hombre durante toda la historia para buscar y conocer quién es él, qué es el mundo, qué hay de pronto más allá, qué es la sociedad, qué es la verdad, qué está detrás de nuestra existencia. En este día vamos a hablar de un filósofo, concretamente de la Edad Moderna, por allí específicamente del siglo XVIII, 1700, el siglo de las luces. ¿Les suena? La Ilustración, el Iluminismo, o como lo llaman algunos, el siglo de la enciclopedia. Un siglo que se caracterizó porque sus autores, sus representantes, nombres como D'Alembert, Montesquieu, Diderot, fueron pensadores, fueron aquellas personas de la reflexión que quisieron o pretendieron emanciparse de lo que ellos veían como el poder del Estado, el poder de la religión, y plantearon a través de sus obras, de panfletos, de la ciencia, de sus letras, cómo la razón debía gobernar el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del hombre. Vamos a ver uno de los grandes de este siglo, concretamente Juan Jacobo Rousseau. Nos suena ese nombre, ¿verdad? Rousseau, un hombre con una personalidad increíble, bastante particular, es controversial a la vez que introvertido, es académico, ilustrado a la vez que romántico, es individualista a la vez que colectivista. Entonces es como un conjunto de paradojas que caracterizan y que tejen su personalidad, que tejen sus obras, llamado por algunos el Newton de la moral, el predecesor o antecesor de un Kant, de un Marx, llamados por otros el hombre más grande de este siglo. Entonces quedémonos aquí en este corto video en donde vamos a explicar un poco, de una manera trataré que sea sencilla, clara. Aquí en este tablero, en esta pizarra, vamos a ver un poco su obra, su pensamiento, qué proyectó él y qué quiso exponer a la sociedad. A continuación vamos a ver algunos datos de su biografía y continuamente vamos a explicar un poco su obra y su pensamiento. Quédense con nosotros y no se lo perderán. Nace en Ginebra en 1712. Su infancia es inestable y a los 16 años decide abandonar su casa y ciudad natal y se lanza aventuradamente al mundo. En Saboya conoce a la señora de Wagens, quien se convertiría en su amada. Allí es bautizado como católico. En 1744 conoce a D'Alembert y Diderot y escribe artículos para la enciclopedia. En 1749 se entera de la convocatoria para un premio de moral sobre el tema de si las ciencias y las artes han depurado las costumbres. Su respuesta es un no contundente, criticando los valores culturales de la sociedad de su tiempo y los ideales ilustrados, y comienza así su itinerario filosófico. Algunas de sus principales obras son El Emilio, El contrato social, Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, Carta a Voltaire, Carta a D'Alembert y Confesiones, entre otras. Sus obras provocan rechazo y enemistad. Luego de dedicarse a distintos oficios como la música y la escritura, de botánica y de huir de un lugar a otro, pasando por distintos lugares de residencia, muere en Egmenonville, Francia, en el castillo del marqués de Gigaudot en 1778. Bueno
Amigos, entonces vamos a dar inicio a lo que es la obra de Juan Jacobo Rousseau. Vamos a dividir su obra y su pensamiento en 4 grandes títulos o categorías. El primero de ellos lo vamos a ver a continuación y es el estado natural, un pensamiento clave y fundamental en toda la obra de Rousseau. Escriban el siguiente pensamiento, la siguiente tesis que va a ser reiterante en todo su pensamiento. La razón sin los instintos y las pasiones es estéril, pero las pasiones y los instintos sin la disciplina de la razón lleva al caos individual, al caos y a la anarquía social. Entonces, esto va a ser fundamental. Vamos a ver qué es lo que contempla Rousseau y qué es lo que plantea. Entonces, Rousseau, como buen humanista, contempla al hombre, contempla al ser humano. Entonces, acá tenemos al hombre. ¿Y de qué se da cuenta Rousseau? De algo que todos nos damos cuenta, creo. Entonces, que el hombre es por un lado corrupto y por otro lado sano. Incluso a veces uno mismo lo experimenta. ¿Cómo es que en el hombre hay acciones de amistad, de amor, de entrega, de bondad, pero por otro lado en el mismo hombre hay pensamientos, acciones de mentira, de máscara, de egoísmo? ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre esté por un lado corrupto y por otro lado sano. Entonces, Rousseau plantea lo que es el estado natural. Cuando se habla, ¿a qué estado? No se habla del estado como una palabra política, sino como una circunstancia del ser humano, un estado. Entonces, el estado natural del hombre, ¿qué es para Rousseau? Resulta que Rousseau plantea, observa y se da cuenta que en el hombre hay un estado que es natural, pero que sin embargo se corrompe con la cultura, con el paso de las circunstancias. Entonces, el hombre es originalmente íntegro, biológicamente sano y moralmente recto para Rousseau. Entonces, el hombre es así, pero ¿qué lo pervierte? ¿Qué lo corrompe? Entonces, Rousseau observa esto no como una simplemente circunstancia histórica, sino como un parámetro concreto, una categoría que lo lleva a él a plantearse la pregunta de por qué el hombre llega a la corrupción y por tanto a plantear de pronto qué puede solucionar, qué puede llevar a que el hombre encuentre su verdadero desarrollo. Entonces quedémonos con esto, el estado natural que nos va a servir para lo que vamos a ver a continuación. Bueno amigos, continuamos entonces con el pensamiento de Rousseau. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, Rousseau contra los enciclopedistas, pero ilustrado. Ojo con este pero ilustrado, ahora vamos a explicar por qué es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el anterior video decíamos que Rousseau contemplaba al hombre. Ahora vemos a Rousseau contemplando las relaciones del hombre, las relaciones humanas. Y entonces él califica las relaciones, la sociedad, como estas en una curva de decadencia histórica, de desnaturalización. Entonces, él ve que en el ser humano hay un constante, en las relaciones, un constante conflicto. Y él dice, es que esto no es del estado natural. Y es escandaloso para su tiempo porque le echa la culpa nada más y nada menos que a las ciencias, a las letras, a muchas de las reflexiones que se venían tejiendo en este siglo. Por eso estamos hablando de contra los enciclopedistas, porque le echaba la culpa a muchas de estas ciencias, letras, arte, etcétera, porque a su parecer, a su perspectiva, eran derivadas de un vicio egoísta, de una cierta pasión egoísta y desordenada del hombre. Entonces, contra los enciclopedistas, pero ilustrado. ¿Por qué? Porque para Rousseau la razón va a ser aquella que lleve al hombre a su desarrollo pleno. Y por eso propone una serie
digámoslo así, de itinerarios, de soluciones para poco a poco llevar al hombre a su verdadero desarrollo, la vuelta a la naturaleza original, al estado natural del que hablábamos hace un momento, un cambio social. Rousseau es una persona que mira la sociedad, entonces él habla de una perspectiva que tiene que cambiar en el ámbito social. Habla de una mutación de las instituciones y habla de una constante búsqueda de la transparencia. Él habla de una ignorancia razonable que se caracteriza por el amor a la virtud y por una cierta modestia frente a nuestras capacidades. Entonces, con todo esto, Rousseau busca hacer evolucionar, porque lo que para este siglo es evolución, para Rousseau es decadencia. Y él dice, no, y a través de todas estas, digámoslo así, de todos estos planteamientos, busca ese desarrollo íntegro del hombre. Porque él dice, tiene que haber una exteriorización, pero también una interiorización. Este mundo se ha quedado en lo exterior y por eso hay desigualdad. Él habla, por ejemplo, del origen de la desigualdad con la propiedad privada. Por eso se llamaba un antecesor de un Karl Marx, porque ya habla él de eso. ¿Cómo así con la propiedad privada? Dice Rousseau, este es el origen de la desigualdad. Entonces por eso tenemos a un Rousseau, quedémonos con eso. Por un lado contra los enciclopedistas, pero por otro lado amante de la razón, ilustrado. Bueno amigos, entonces la tercera parte de nuestra reflexión de Rousseau, de nuestra exposición de Juan Jacobo Rousseau, el contrato social, frase que se van a encontrar ustedes siempre en los libros que expongan su pensamiento. Entonces, resulta, amigos, que para Rousseau, el hombre, así más o menos parafraseando un poco, empieza el contrato social. El hombre nace libre, pero está en cadenas. El hombre nace libre, pero está en cadenas. ¿Qué hay que hacer? Hay que soltarlo de esas cadenas y devolverle su libertad. Recordemos que hablábamos de naturalización. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para devolverle la libertad al hombre? Contrato social. Y ese contrato social está fundamentado en un principio llamado voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? Es un principio en donde individuos que comparten la misma condición se unen buscando y queriendo el bien común, formando de esta manera un cuerpo moral y colectivo. No es la unión de muchas voluntades, sino es más bien la renuncia de varios individuos que quieren buscar el bien común. Entonces, todos estos individuos forman la voluntad general. Plantea Rousseau de esta manera una radical socialización, una total colectividad, que para él, digámoslo así, es la base del desarrollo humano, es lo que le va a devolver al hombre la libertad y lo va a soltar de sus cadenas. Bueno amigos, ya llegando al final de nuestro estudio sobre Juan Jacobo Rousseau y su pensamiento, entonces vamos a ver qué dice Rousseau sobre la educación y qué dice Rousseau sobre la religión. Entonces, sobre la educación, lo que nos dice Rousseau se encuentra sobre todo expuesto en una obra llamada El Emilio, que ya veíamos allí en la primera parte donde hablábamos de la biografía y las obras de Rousseau. Entonces vamos a colocar aquí algunas características que para Rousseau debe tener la educación. Entonces, la educación debe llevar a la libertad guiada por la razón. Es decir, no se tiene que abandonar a la persona que se educa a los instintos, a las pasiones, sino que, como decíamos también por allí en la primera parte, estos instintos, estas pasiones tienen que estar guiadas por la voz suprema de la razón, y la educación tiene que guiar este proceso. La educación debe ser permanente, debe también adecuarse al Estado
y tiene que tener una visión social. Por tanto, tiene que borrar la educación estas nefastas costumbres de egoísmo y conflictividad. Y para terminar entonces, debe ser una formación integral en donde se formen los sentimientos y se forme la razón. Todo esto que debe ser base para que el individuo vaya teniendo de pronto aquellas características que sirvan para elaborar, para proyectar, para construir el contrato social y la voluntad general, pilares de la sociedad de Rousseau. En la religión para Rousseau tenemos que usar otra vez el término o el concepto que habíamos ya planteado de naturalización. Entonces, para Rousseau la religión debe estar basada en una vuelta a lo natural, que está reflejada en una voz natural de la conciencia a la que el hombre o la colectividad debe obedecer. Por tanto, cuestiones como la divinidad de Cristo, los milagros, las profecías son nocivas para la vida social y hay que marginarlas. También hay que decir que al lado de la religión natural debe haber una profesión de fe civil que contiene básicamente las mismas leyes de la religión natural, pero añadiéndole la santidad del contrato social y de las leyes, y también algo llamado, podemos llamarlo la ley de la tolerancia, es decir, se deben tolerar todas aquellas religiones que a la vez toleren a las demás. Entonces, una profesión de fe civil en donde el Estado es el órgano de salvación social y colectivo. ¿Por qué? Porque es allí, en este estado colectivo que ya explicamos, en donde se va a dar el verdadero florecimiento de las potencialidades humanas, por tanto, el verdadero desarrollo para Rousseau de la sociedad. Bueno amigos, creo que esto fue todo en cuanto al pensamiento de Rousseau. Espero haya sido para todos ustedes de gran provecho. Son pinceladas bastante generales. Cada itinerario de pensamiento de un filósofo debe profundizarse, debe analizarse en su contexto, en sus circunstancias, etc. Pero traté de exponer aquellas pinceladas generales que nos pueden servir. Bueno, muchísimas gracias. Espero les haya sido de mucho provecho. Y recordemos, estudiamos filosofía para hacer filosofía. Muchas gracias.